Hay sonrisas que parecen sencillas, que se encienden en un instante, pero que esconden detrás un mundo entero de sombras. Heather Cornelius, la mujer en esta fotografía, alguna vez fue vista como la encarnación de la perseverancia y la dedicación. Una militar ejemplar que vivía en silencio bajo la norma y la disciplina. Sin embargo, bajo aquella calma aparente, había hilos invisibles que poco a poco se cerraban alrededor de su vida. Un control silencioso que nadie alcanzó a percibir hasta que fue demasiado tarde. Una mañana de noviembre, cuando el amanecer aún no había logrado disipar el frío rocío, Heather entró al hospital con los ojos velados por químicos y en el rostro una herida imposible de reparar. No fue solo el instante que le arrebató la luz para siempre, sino también el espejo de un silencio mortal que la había acompañado durante años. Y en medio de esa tragedia, la historia reveló los rincones oscuros de una familia aparentemente tranquila, donde el amor fue sofocado hasta convertirse en control, y el silencio se transformó en la prueba más aterradora. Si deseas conocer todos los detalles de este relato estremecedor, quédate con nosotros hasta el final del video. Heather Cornelius es una esposa militar respetada, confiable, resiliente y silenciosamente fuerte. Pero detrás de esa imagen estable, su vida estaba cada vez más dominada por el control y la manipulación, ocultos a quienes la rodeaban. El hogar que parecía ideal poco a poco se convirtió en una zona de guerra privada, terminando en un ataque químico planeado, que dejó a Heather ciega. Esta es la historia de cómo el silencio se convierte en evidencia, de cómo las apariencias ocultan el abuso, y de cómo un sistema diseñado para protegerla casi la abandona. Esa llamada no vino del departamento de coordinación. No fue hecha por un familiar, un vecino o incluso por una unidad de patrulla realizando un chequeo de salud. En cambio, vino de un médico interno joven y nervioso, que notó algo extraño en el informe de clasificación del paciente. Detalles que no encajaban con el historial médico. Informó que la mujer que llegó tenía quemaduras químicas en los ojos, supuestamente causadas por un limpiador de hornos. Las heridas eran graves. La manera en que el químico había penetrado en sus ojos era inusual. No había señales de salpicaduras externas, lo que sugería intencionalidad, posiblemente premeditada. Heather Cornelius llegó al Hospital General de Richmond justo después de las 6 de la mañana del 18 de noviembre de 2022. El hombre que la acompañó llenó rápidamente su formulario de admisión y se fue antes de que alguien pudiera verificar quién era. Heather no dijo nada. No estaba claro si no podía o simplemente decidió no hacerlo. Sus pupilas no reaccionaban y los nervios de sus ojos estaban gravemente dañados. El médico de urgencias observó signos de contacto con un químico similar a un álcali altamente corrosivo, no el tipo que se encuentra en limpiadores de hornos comunes. Durante las primeras 2 horas, Heather no reaccionó a la luz y sus párpados comenzaron a hincharse y cerrarse. Las quemaduras en ambos ojos tenían tamaño y ubicación simétricos. Esto es importante porque no todas las lesiones son accidentes reales. Los verdaderos accidentes no dejan marcas semicirculares simétricas en la córnea sin ninguna señal de quemaduras en las mejillas, la frente o el mentón. Restos como esos y un par de guantes de nitrilo encontrados en la cartera de la paciente no indican un accidente fortuito. A las 7:50 de la mañana, el personal forense del hospital llamó a la policía de Richmond. Cuando la oficial Diane Lowry llegó a la zona de recepción y seguridad de urgencias, no tenía mucha información para verificar. No había escena del crimen, ni informes oficiales ni testigos cooperativos. Sin embargo, según la ley de Virginia, el hospital está obligado a reportar lesiones que puedan estar relacionadas con violencia doméstica, lo que activó los protocolos de preservación de evidencia y documentación obligatoria, dando al caso un punto de partida crucial. Heather estaba consciente pero desorientada. No sabía dónde estaba. Ella respondía cuando se le preguntaba, a veces solo susurrando o asintiendo. Sin embargo, nunca preguntó por su hogar, sus hijos, ni siquiera por sus heridas. Las enfermeras notaron que evitaba el contacto físico,
especialmente cuando había personal masculino presente. Cuando se le preguntó directamente si alguien la había lastimado, ella negó con firmeza. Se sobresaltó cuando un empleado tocó su brazo para ajustarlo. Fue el toxicólogo de turno quien hizo la primera observación clínica que cambió el rumbo del caso. Señaló que la profundidad y simetría de las quemaduras eran similares a las que se ven con contacto intencional con químicos. Parecía hidróxido de sodio de grado industrial o algo similar, no un limpiador de hornos común en el hogar. También aconsejó proteger las pertenencias y la ropa de Heather, destacando el peligro potencial del agente involucrado. El personal médico quitó la ropa de Heather y la oficial Lowry recogió las prendas restantes, jeans, calcetines y ropa interior, colocando cada pieza en bolsas de evidencia con etiquetas de seguimiento antes de enviarlas a la sala de evidencias. La ropa no mostraba señales de forcejeo ni rasgaduras en el cuello, mangas o cintura. Las heridas que sufrió parecían intencionadas y causadas cuidadosamente. No había heridas defensivas ni señales de pelea. A las 10:13 a.m., a Heather fue trasladada al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed porque ella servía en la Guardia Costera de los Estados Unidos. Para entonces, el caso ya se había tornado más grave. Tanto la Agencia de Investigación Criminal Naval, NCIS, como la Agencia de Investigación de la Guardia Costera, CGIS, estaban... El caso fue transferido de una sospecha de problema civil familiar a una investigación del Ejército Federal. El informe inicial de la policía Lowry resumió los hechos. Heather Cornelius, de 34 años, era una oficial de rango mayor, BM2 en servicio activo, y era la víctima. Su estado era quemaduras químicas graves en ambos ojos, que la llevaron a la ceguera total. La explicación posible fue un accidente relacionado con un limpiador de hornos, aunque había contradicciones evidentes. La causa del incidente seguía sin estar clara porque no había testigos ni registros de llamadas al 911. Nadie más estuvo presente en ese momento, pero se notificó al siguiente músico de arpa. Los registros médicos indicaban que tenía 2 hijos pequeños. En ese momento, no había sospechosos oficiales. No se emitió ninguna orden de arresto ni se presentó ninguna orden de registro. La declaración de Heather no impulsó la investigación. Lo que hizo avanzar el caso fue una pequeña bolsa de plástico encontrada dentro de su billetera. Dentro había un guante de goma con una capa opaca a lo largo de la punta de los dedos, un detalle inquietante que sugería algo mucho más intencional. El guante claramente era de tamaño para una mano masculina, y la prueba inicial con tiras de pH mostró un nivel entre 13 y 14, altamente corrosivo. Las notas de los médicos residentes indicaron que Heather solo hablaba cuando se le recordaba y a menudo permanecía en silencio, como si estuviera practicando lo que podía decir. Al mediodía, esa observación única se incluyó en la cadena de informes. Por la noche, se abrieron 2 expedientes separados, uno perteneciente a la Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía de Richmond y el otro al Comando de Investigaciones Militares Federales. Ambos se centraron en la misma paciente y realizaron las mismas preguntas. No se realizó ninguna llamada de emergencia, no había escena del crimen que investigar, y el único testigo potencial se había ido antes de que pudieran confirmar su identidad. Los investigadores aún enfrentaban un misterio. ¿Cómo pudo una mujer terminar en el hospital con quemaduras químicas tan graves? Y sin nadie alrededor para explicarlo. La Guardia Costera rara vez pierde de vista a sus compañeros, especialmente a un oficial de cubierta con expediente limpio. Heather Cornelius nunca había faltado al conteo o a sus deberes. Nunca había expresado preocupaciones ni atraído atención negativa dentro de la fuerza. Así que cuando no se presentó a trabajar el 18 de noviembre, su oficial al mando no supuso que estuviera simplemente enferma o descuidada. En menos de una hora, se presentó un informe oficial de ausencia. Su supervisor consideró su ausencia como completamente inusual y levantó inmediatamente una alarma. En las 24 horas siguientes a la hospitalización de Heather, la unidad investigativa CAIS de la Guardia Costera realizó una verificación de antecedentes.
un protocolo estándar cuando un militar resulta herido en circunstancias sospechosas o posiblemente criminales. Lo que descubrieron no encajaba con la imagen de una profesional íntegra y estable. Aunque Heather había servido más de una década, algo en sus antecedentes recientes mostraba que había muchos misterios aún por resolver. Su historial de servicio era impecable. Nunca había enfrentado medidas disciplinarias. Las evaluaciones de sus compañeros la describían como precisa, disciplinada y casi imperturbable cuando se proponía lograr algo. Había manejado con éxito rescates, mantenimiento de equipos y tareas rutinarias en el puerto sin problemas. Sus colegas elogiaban su liderazgo, notando que era respetada en silencio por todos. Había una característica destacada: valoraba mucho su privacidad. Irónicamente, esa misma privacidad generó las primeras sospechas cuando los investigadores revisaron sus huellas digitales. Las brechas no estaban en su desempeño laboral, sino en su capacidad de comunicación personal. En los últimos 6 meses, Heather había reducido significativamente sus interacciones sociales. No usaba activamente ninguna cuenta personal en redes sociales, y en los últimos 3 meses, su cantidad de mensajes enviados disminuyó en un 83%. Su historial de llamadas mostraba un patrón constante, con 2 números marcados, ambos locales, contactados solo a altas horas de la noche. Uno pertenecía a su madre, el otro había disminuido hasta un 83%. El historial de llamadas de ella mostraba un patrón constante, 2 números de teléfono marcados, ambos números locales, solo contactados en la madrugada. Uno pertenecía a su madre. El otro era un teléfono móvil prepago registrado bajo un nombre que no se podía rastrear. Después, los investigadores encontraron una solicitud de permiso aproximadamente 6 semanas antes. Heather había solicitado un permiso por motivos personales, alegando asuntos familiares. El permiso fue aprobado y se esperaba que comenzara a mediados de octubre, pero de repente fue cancelado sin explicación. Cuando su supervisor preguntó por qué había cambiado de opinión, Heather supuestamente respondió: "Ahora todo está bien". Luego, la policía revisó los registros de entrada y salida de su base y notaron un cambio en sus hábitos. Pasó de llegar siempre temprano a hacerlo ocasionalmente tarde. La tarjeta de identificación de Heather se escaneaba con menos frecuencia que antes. Las cámaras de seguridad en la puerta número 3 mostraban que llegaba sola, pero a menudo miraba el espejo retrovisor como si alguien la estuviera siguiendo. El 22 de octubre, la cámara grabó cómo ella retiraba un adhesivo del parabrisas, una acción prohibida por razones de seguridad y para identificación. Al mismo tiempo, decidió dejar la base y mudarse a un pequeño apartamento. Su nueva dirección fue verificada a través de una solicitud de ayuda para vivienda que presentó el 10 de septiembre. Fue entonces cuando los oficiales notaron que la caja fuerte que la Guardia Costera le había asignado estaba vacía, dejando solo su placa de identificación. Aunque ninguna de estas acciones indicaba claramente abuso o una amenaza específica, dibujaban la imagen de alguien que intencionalmente desaparecía de la vista. Los investigadores entrevistaron a BM1 Angela Reed, la antigua compañera de cuarto de Heather en la base durante una misión anterior. Reed compartió que en el último año Heather se había vuelto mucho más reservada, no por ansiedad o tristeza, sino porque estaba muy controlada. Empezó a informar a alguien cada vez que quería salir de la habitación. Según Reed, Heather sentía que necesitaba permiso o al menos avisar a alguien sobre sus acciones. Eso no era nada habitual en ella. Heather normalmente no pedía permiso. Su condición física seguía estable, pero se había retirado de todos los eventos sociales de la unidad. Rechazó ofertas para compartir vehículo y cuando la invitaron a cenar respondió: "No, a menos que él esté de acuerdo". Nadie parecía saber quién era él. Mientras tanto, en Richmond, el equipo forense revisaba las pertenencias de Heather en el hospital y encontró un sobre blanco sellado, guardado en el bolsillo con cierre lateral de su bolsa de gimnasio. Dentro había un papel legal doblado, sin firma ni fecha,
pero claramente marcado como un borrador de solicitud para modificar la custodia de los hijos. La solicitud nombraba a 2 niños pequeños, con Heather como la única solicitante. La sección para expresar preocupaciones de seguridad estaba vacía. Sin embargo, en el margen había una nota manuscrita que coincidía con la letra de Heather, según sus archivos militares. El mensaje decía: borrar si se recibe otra amenaza. El papel no tenía arrugas, lo que indicaba que no había sido usado mucho. Había sido impreso recientemente. La marca de tiempo en el pie de página mostraba que el documento fue creado 5 días antes del incidente. El NCIS solicitó los registros personales de Heather, centrados en cualquier persona listada como contacto de emergencia o excompañera de cuarto. En los últimos 24 meses, solo un nombre aparecía frecuentemente en ambas categorías, y era su esposo. Durante más de 7 años, esa persona había estado registrada con la misma dirección, número telefónico e información de contacto de emergencia. Sin embargo, en las últimas 3 evaluaciones médicas de la Guardia Costera, no existían reportes de violencia doméstica, órdenes de protección o lesiones visibles. Esto complicaba aún más la situación. El daño que Heather sufría no parecía un acto impulsivo. Se había construido metódicamente con el tiempo, ejecutado de manera silenciosa y precisa. Los oficiales del NCIS comenzaron a notar algo extraño. Cuando los investigadores revisaron por primera vez el correo electrónico militar de Heather, algo llamó la atención. Desde mediados de agosto, todos los mensajes enviados fuera del firewall de la base incluían un BCC a una dirección de correo Proton cifrada específicamente. Mientras que su bandeja de entrada no mostraba respuestas, se enviaron más de 40 correos a esa cuenta. La mayoría no tenía texto, solo archivos adjuntos, escaneos de documentos personales, fotos familiares, registros de llamadas y capturas de pantalla de conversaciones de texto. Esto formaba una cadena coherente de documentos. Este comportamiento encaja con lo que se les enseña a los militares, formando una cadena coherente de documentos. Este comportamiento coincide con lo que se les enseña a los militares: registrar, conservar y reportar a través de canales alternativos cuando sea necesario. Heather había preparado algo. No estaba terminado, pero estaba en proceso. Un investigador describió su conducta como la de alguien maltratado en una situación similar a un secuestro, excepto que ella estaba en su propia casa, supuestamente protegida por el ejército, un lugar donde nadie pensaba en observar con detenimiento. Nadie la cuestionaba. Ella no habló hasta que llegó al hospital con quemaduras químicas en ambos ojos, tan graves que no podía trabajar. En ese momento, el equipo de toxicología forense recibió las primeras muestras de los ojos, la ropa y la cartera de Heather. Su diagnóstico médico había cambiado de una exposición química accidental a una exposición química intencional. El oftalmólogo en el lugar señaló que la lesión tenía una precisión inusual. Ambas córneas tenían quemaduras idénticas, sin salpicaduras ni manchas irregulares en las mejillas o la nariz. Esto no fue un spray. Fue vertido. En un plazo de 48 horas, la sustancia fue identificada como hidróxido de sodio, comúnmente llamado lejía cáustica. El análisis del guante encontrado en su bolso mostró un pH superior a 13,7, indicando que era una sustancia altamente corrosiva. No es un limpiador doméstico común. Este compuesto proviene de una marca comercial usada con fines industriales, como la desgasificación de equipos y la limpieza pesada de tuberías y desagües. Los registros indican que este lote fue fabricado a principios de 2022 y distribuido a un número limitado de tiendas, principalmente en el norte de Virginia y algunas áreas de Maryland. Estos guantes fueron comprados menos de 2 semanas antes del incidente. Días después, el equipo de control de evidencias encontró un recibo arrugado escondido dentro de una bolsa de supermercado en la basura de Heather. Solo se listaban 3 artículos: guantes de nitrilo, limpiador industrial para desagües y agua embotellada. La compra se realizó 2 días antes del ataque.
Las cámaras de seguridad fuera de la tienda mostraron a un hombre entrando solo a las 8:47 p.m., vestido con una sudadera con capucha gris y gorra. Pagó en efectivo. Su porte coincidía con la descripción y el video grabado por vecinos. Hombros estrechos, postura inclinada hacia adelante, y arrastraba ligeramente el pie izquierdo. Aunque no intentó ocultar su identidad con máscara, la calidad del video no era suficiente para identificarlo sin tecnología de reconocimiento facial, que requería evidencia adicional de apoyo. Sin embargo, había algo claro. Los químicos usados no provenían de la casa de Heather. Fueron comprados intencionalmente por otra persona. No se guardaban en un armario común ni debajo del fregadero. Heather los obtuvo a propósito. Los usó deliberadamente. Y quien usó esta sustancia lo hizo con tanta precisión que no había otras quemaduras en su cuerpo. Discutir la ausencia de intención se volvió cada vez más difícil. El 20 de noviembre de 2022, los investigadores ejecutaron una orden de registro sellada en la casa de Heather, clasificando el caso como posible agresión grave. Tras un escaneo inicial que detectó residuos químicos, el equipo ingresó usando equipo de protección estándar. Dentro de la casa, extrañamente silenciosa, no había señales de entrada forzada ni lucha. El baño estaba inusualmente limpio. Toallas desinfectantes habían sido usadas y no quedaban objetos personales sobre la encimera. Un detalle destacó de inmediato. Las pruebas toxicológicas encontraron una botella usada de limpiador industrial para desagües en el bote de basura debajo del fregadero de la cocina. Aunque el rociador fue limpiado, quedaban residuos en las juntas, que coincidían con el compuesto encontrado en las muestras de los ojos de Heather. Se reveló aún más al encontrar un par de guantes de nitrilo pesados, secándose en el tendedero de la lavandería cercana. Habían sido enjuagados pero no lavados correctamente. Las muestras tomadas dentro de los guantes dieron positivo para una pequeña cantidad de hidróxido de sodio. Un nivel incompatible con un manejo casual, más bien con uso prolongado durante la manipulación. La escena mostraba rastros de la sustancia química, pero no sangre, signos de lucha, cabello arrancado ni nada roto. Solo había un par de guantes, una botella de líquido corrosivo, un recibo y una mujer ciega permanentemente. Los investigadores usaron tecnología forense digital y registros de entrada y salida para reconstruir la línea de tiempo. El teléfono de Heather estuvo en su casa desde las 9:12 p.m. hasta las 4:06 a.m. Hubo llamadas al 911 desde un hotel durante ese periodo. Lo notable es que su teléfono no mostró actividad, no se movió, no se usaron aplicaciones ni se desbloqueó. Eso no se parecía en nada a su personalidad. A las 9:44 p.m. recibió un mensaje. ¿No respondes a la puerta? ¿Vas a volver? Pero no hubo ninguna respuesta. Los investigadores también descubrieron que el sistema de seguridad inteligente de su casa había sido desconectado. Los registros muestran que el acceso remoto fue desactivado la noche anterior. Cuando se reconectó, ya era demasiado tarde. El software fue restablecido, básicamente borrando todos los datos almacenados en la nube. Los técnicos registraron que el último restablecimiento del firmware ocurrió a las 8:26 p.m. del día 17 de noviembre. Esto no es una coincidencia. No había señales de desorden en el dormitorio. No había cajones abiertos ni sábanas revueltas. Pero en la sala, los investigadores notaron algo extraño en el cojín central del sofá. Bajo la luz ALS alternativa, apareció una mancha circular y tenue. No era sangre ni sudor. Las pruebas indicaron que coincidía con una solución alcalina concentrada. El cojín fue retirado, sellado y enviado para un análisis espectral adicional. Las heridas de Heather cuentan una historia clara y lineal. Las quemaduras indican que estuvo expuesta mientras estaba acostada boca arriba o de lado. No hay señales de nada inusual ni salpicaduras que sugieran un accidente. Los pequeños rasguños en sus párpados revelan algo espeluznante. Sus ojos fueron abiertos intencionalmente. Estos rasguños coinciden con lesiones por contacto forzado, no por contacto accidental o trauma pasivo.
Un oftalmólogo fue consultado y emitió una opinión forense oficial. Este tipo de daño no puede ser resultado de un accidente químico fortuito. La exposición fue intencional, prolongada y calculada para causar un daño irreversible. En un accidente común, habría heridas irregulares y áreas no afectadas por el parpadeo o movimientos repentinos. Pero aquí no hay nada de eso. No se observó ningún tipo de ahorro. En términos simples, Heather pudo haber sido inmovilizada. No se hallaron huellas dactilares utilizables en la botella del químico. No había ADN bajo sus uñas. Y ningún vecino presenció algo fuera de lo común. El ataque no ocurrió en un momento caótico. Fue realizado con sumo cuidado, sin dejar señales de lucha. Pero la reacción química cuenta otra historia. Los expertos en la escena del crimen lo llaman violencia no reactiva. El daño no fue ruidoso, impulsivo ni fruto de la ira, sino frío, calculado y metódico. Este tipo de violencia no rompe objetos, pero sí deja vidas destrozadas. Tanto la policía como Kay están de acuerdo. El siguiente paso requiere fotografiar forense todas las direcciones IP, memorias digitales y teléfonos desechables vinculados a los contactos conocidos de Heather. Los investigadores comenzaron a incautar los dispositivos. Todo indicaba una preparación previa. Y aunque no hubo confesiones directas, no las necesitaban. Este plan dejó su propia huella. La química nunca miente. Es una evidencia irrefutable. 72 horas después de que Heather ingresó al hospital, comenzó la primera investigación forense digital. Kay logró acceder a todos sus dispositivos personales y oficiales, incluyendo el teléfono proporcionado por la Guardia Costera, una laptop personal recuperada de su casa y un segundo teléfono prepago encontrado escondido en un cajón del despacho en su hogar. Ese cajón estaba ordenado meticulosamente, con billetes apilados, un calendario doblado con marcas de verificación y una tarjeta SIM, prepago sin usar aún en su envoltorio. No había señales de pánico o desorden. Nada fue ocultado o desechado apresuradamente. El primer dispositivo analizado fue el teléfono de la Guardia Costera. Estaba casi demasiado limpio. Aunque no se había restaurado a configuración de fábrica, todas las llamadas salientes, mensajes de texto y datos de aplicaciones de las últimas 3 semanas habían sido eliminados manualmente. Lo que quedaba eran solo registros del sistema, señales de ping de ubicación, datos de rendimiento de batería y copias de seguridad cifradas, que se sincronizaban automáticamente con un servidor en la nube militar seguro. La primera señal de alerta vino de los datos de ubicación. Durante casi un mes, el teléfono principal de Heather registró movimientos dentro de un radio de 2 metros desde su dirección de casa. Pero durante un periodo crucial de 6 horas, el 16 y 17 de noviembre, el GPS del teléfono dejó de transmitir señal por completo. Sin embargo, el dispositivo permaneció encendido, confirmado por el registro de batería. El módulo GPS no estaba dañado. En cambio, alguien desactivó manualmente la función de rastreo de ubicación en segundo plano y puso el teléfono en modo avión. Este periodo de silencio de 6 horas coincide casi exactamente con el momento en que se sospecha que ocurrió el ataque. No fue solo una coincidencia numérica. Es un control intencionado de sus rastros digitales. Luego, la atención se centró más en el segundo dispositivo, un teléfono prepago de un solo uso. Tiene una capacidad de almacenamiento limitada y no se sincroniza con ningún servicio en la nube, lo que hace que rastrearlo sea más difícil, pero aún así lleva sus propias pistas. El análisis forense del teléfono quemado reveló docenas de archivos de imágenes, todos creados en los últimos 60 días, pero no eran fotos comunes. En cambio, eran capturas de pantalla de mensajes de texto, correos electrónicos, recordatorios de calendario, notificaciones bancarias e incluso fotos de recibos de seguimiento postal certificados por USPS. Cada archivo tenía un nombre numérico aleatorio, pero los metadatos revelaron un patrón. Cada archivo se guardaba dentro de los 5 minutos posteriores a su creación o recepción,
lo que indica que estas interacciones se registraban de forma intencionada y casi en tiempo real. No eran archivos guardados por conveniencia o por apego sentimental. Eran registros deliberados. Evidencia. Un conjunto que incluía capturas de pantalla de transacciones bancarias mostraba que $9,500 fueron retirados de una cuenta corriente conjunta y transferidos a una cuenta de un destinatario desconocido. Ningún nombre relacionado con esa transferencia bancaria coincidía con nadie en la lista de contactos de emergencia de Heather. Pero los investigadores también encontraron un mensaje borrador no enviado en uno de sus dispositivos. Decía: si pasa algo, revisa el USB negro en la caja fuerte. El código es su número de identificación. Basándose en esa pista, Kais registró el apartamento de Heather y encontró una estantería de pared que ocultaba una pequeña caja fuerte. Dentro, encontraron el USB descrito, etiquetado con un código numérico. La unidad era auténtica y contenía 86 archivos, incluyendo PDFs, documentos escaneados, grabaciones y videos de la cámara de tablero guardados en el vehículo de Heather. La mayoría de los documentos eran papeles, extractos bancarios, recibos y solicitudes legales relacionadas con la custodia, pero había algunos elementos destacados. Una pieza importante era una grabación fechada el 12 de agosto de 2022. La grabación registraba una conversación telefónica entre Heather y un hombre desconocido. La voz del hombre era calmada y serena. No había gritos, pero el control en su tono decía mucho. La conversación giraba en torno a visitas a los niños. En un momento, el hombre dijo: «¿Sabes lo que puedo hacer si intentas irte? Ya lo viste». Sus palabras eran tranquilas, pero contenían una amenaza implícita. Para respaldar esto, la cámara montada en el vehículo de Heather, orientada hacia el garaje, grabó imágenes desde la parte trasera de su casa. A las 2:01 de la madrugada del 2 de octubre, la cámara captó a una figura caminando cerca de la entrada lateral. Luego, la persona se acercó a la puerta, permaneció inmóvil cerca de 2 minutos y se fue sin intentar entrar ni interactuar. 3 noches después, esa persona volvió a aparecer en otra grabación, esta vez con algo en la mano izquierda. Los analistas de Kais mejoraron la imagen y determinaron que el objeto era una pequeña botella cilíndrica, con forma y tamaño idénticos al recipiente de químicos hallado en la escena del ataque. No se activó ninguna alarma en ninguno de los 2 incidentes. El sistema de detección de movimiento de la cámara de tablero funciona de forma independiente y no está conectado a ninguna red externa. Todo el material se almacena localmente. Mientras tanto, los correos electrónicos de Heather enviados a la Guardia Costera revelaron un patrón consistente. La copia oculta BCC se enviaba a una dirección Proton Mail, no vinculada a ningún contacto conocido. La investigación forense determinó que la cuenta fue creada de forma anónima y accedida desde 3 direcciones IP diferentes, ubicadas en Virginia, Pensilvania y Alaska. Los asuntos de esos correos incluían frases como «plan modificado en expediente» y «caja de seguridad». Ningún mensaje contenía texto principal, pero todos tenían archivos adjuntos. Algunos eran capturas de pantalla de registros de llamadas, otros conversaciones de texto, y uno incluía el borrador completo de sus documentos de baja militar, con firma pero sin completar. Esta cadena de correos no sugería acciones violentas, sino una preparación meticulosa para lo que pudiera suceder. Ella planeaba irse, pero sabía bien que no sería fácil ni seguro. El último archivo que Kais revisó se llamaba Julie Recording.pmp3. Era durante 14 segundos, con una voz suave y constante. Heather dice: «Esto es para quien lo encuentre. No me caí, no tropecé. Si estoy herida, no fue mi culpa». La grabación final se guardó bajo un nombre de archivo que Heather nunca había usado antes, intencionalmente único. «No tropecé. Si estoy herida, no fue mi culpa». La grabación final se guardó bajo un nombre de archivo que Heather nunca había usado antes, intencionalmente único. En otro contexto,
Los archivos que ella dejó podrían parecer exagerados, demasiado precavidos o incluso paranoicos. Pero al analizarlos junto con los informes del hospital, el análisis químico y los resultados de la inspección en casa no revelan miedo, sino previsión. Heather no esperaba sobrevivir. Para el quinto día, lo que comenzó como un caso médico extraño, se convirtió oficialmente en una investigación criminal focalizada. Cuando la evidencia digital trazó el rastro de la planificación y el encubrimiento, el enfoque de la investigación cambió. El objetivo ahora era establecer una cadena clara de comportamientos, compras, posesión, oportunidad y acceso. Cada acción necesitaba evidencia específica propia. El primer gran avance llegó a partir de un detalle aparentemente menor en el historial de compras. Una botella química encontrada en la casa de Heather tenía un código de barras vinculado a un producto de edición limitada, vendido solo en 5 lugares en todo el estado. Una de esas tiendas, una ferretería en el condado de Prince William, registró un código de barras coincidente. La transacción ocurrió a las 8:49 p.m., 2 días antes del ataque. Kais solicitó ver las imágenes de vigilancia de la ferretería y el gerente las proporcionó. El video muestra a un hombre entrando solo por una puerta lateral, con guantes y una sudadera gris con cremallera. Extrañamente, la temperatura esa noche era de 20 Capreto. Aunque no cubría su rostro, mantuvo la cabeza baja todo el tiempo para evitar las cámaras. Estuvo dentro menos de 4 minutos. Los artículos comprados, guantes de nitrilo, herramientas químicas para desatascar y una botella de agua, fueron claramente captados por la cámara aérea en la caja registradora número 2. Pagó en efectivo y se fue sin decir nada. Más tarde, la policía recuperó los guantes en la casa de Heather. Aunque estaban secos, aún tenían restos del veneno. La botella de agua encontrada en la escena tenía el mismo número de lote que el que figuraba en el recibo de la tienda. La cadena de evidencia mostraba que la posesión estaba relacionada con la compra con la intención, y la intención claramente relacionada con el ataque. Las entrevistas con el personal de la tienda aportaron contexto adicional, reforzaron la identificación y ayudaron a confirmar la línea de tiempo. El hombre había visitado la tienda 2 semanas antes. Había recorrido el mismo pasillo y revisado la misma área del producto, pero se fue sin comprar nada. Los registros de la tienda ese día estaban incompletos, pero las imágenes del estacionamiento mostraron un SUV blanco sin placas estacionado afuera. Ese vehículo había aparecido en varias ocasiones en grabaciones sospechosas captadas por la cámara de tablero de Heather en las semanas previas. Para rastrear el movimiento del SUV, los investigadores revisaron los registros del DMV y las grabaciones de cámaras de tráfico. Analizaron un periodo de 96 horas alrededor del incidente. Tras una búsqueda minuciosa, encontraron una coincidencia. A las 3:18 a.m. del 18 de noviembre, una cámara de vigilancia vecinal instalada por una asociación local grabó el SUV blanco girando hacia la calle de Heather. Menos de 40 minutos después, el vehículo fue visto saliendo. Menos de 2 horas después, Heather llegó al hospital con quemaduras químicas. El sospechoso accedió a reunirse con la policía local para un interrogatorio inicial tras recibir poca información. Él declaró que estuvo solo en casa la noche del ataque, se durmió a medianoche, no recibió visitas ni salió. Negó poseer guantes o comprar productos químicos. También afirmó que la única información que tenía sobre las heridas de Heather provenía de una conversación con su madre. Sin embargo, sus datos telefónicos contaban otra historia. Las señales de ping de la torre móvil mostraban que su dispositivo estuvo cerca de la ferretería en el momento exacto de la compra. Más importante, el SUV blanco registrado en las cámaras de seguridad estaba inscrito a su dirección particular, y los artículos comprados en efectivo coincidían con los materiales encontrados posteriormente en su domicilio. Aunque no hay evidencia forense como ADN, huellas dactilares o rastros físicos que lo vinculen directamente al cuerpo de Heather, toda la cadena de eventos está respaldada por datos verificables. Desde la compra hasta la llegada al lugar, cada paso llevó a una misma persona. La pregunta no es,
La pregunta no es si el ataque ocurrió, sino si cada acción individual fue un hecho aislado o parte de un plan intencional. Los investigadores revisaron 6 meses de registros financieros y encontraron patrones consistentes, como retiros frecuentes de efectivo, en intervalos precisos, varias visitas a la misma tienda los miércoles y domingos, y búsquedas en Internet relacionadas con la custodia legal de los hijos, todo rastreado a una misma dirección IP. Esto no fue un arrebato de ira, sino un proceso metódico. 6 días después del ataque, comenzó la reconstrucción médica oficial. El estado de Heather estaba estable, pero sus heridas seguían siendo graves. El equipo oftalmológico de Walter Reed presentó el informe final tanto a Kaiser como a la Fiscalía del Distrito de Richmond. La conclusión fue clara: quemaduras de espesor total en ambas córneas, pérdida total de la visión sin posibilidad de recuperación, junto con daño permanente al nervio óptico. Heather nunca recuperará la vista. Para los investigadores, lo importante no era solo la herida, sino la precisión en la forma en que fue causada. La zona de contacto químico en ambos ojos de Heather era casi idéntica, sin señales de interrupción que indicaran una reacción defensiva. Esto descartó cualquier posibilidad de disparo accidental, contacto fortuito o uso indebido. Según el oftalmólogo forense, el patrón de la lesión correspondía a un uso directo y deliberado, mientras los párpados estaban forzados a mantenerse abiertos. Las líneas de contacto nítidas y la alta concentración de hidróxido de sodio en el tejido ocular no dejan lugar a dudas sobre la causa. En caso de que los moretones y la sangre no fueran concluyentes, el análisis de tejido aportó claridad irrefutable. Esto no fue resultado de una exposición cercana al peligro, sino un resultado esperado. Al mismo tiempo, los investigadores analizaron muestras de hisopos dentro de guantes tomadas de la casa de Heather. Además de rastros del compuesto químico, el laboratorio identificó 2 perfiles parciales de ADN. Uno coincidía con Heather y probablemente era casual. El segundo ADN pertenecía a un hombre, inicialmente sin identificar, pero luego coincidió con el ADN de Cody, el principal sospechoso bajo investigación. No quedó ninguna duda. Las pruebas materiales, las lesiones de la víctima y la línea de tiempo coincidían. 9 días después del ataque, Heather dio su primera declaración completa. 2 policías estuvieron presentes y el interrogatorio se realizó en condiciones de grabación impecables. Su tono era calmado y sereno. La transcripción no exagera, solo presenta la verdad claramente. Heather explicó que le pidieron que regresara a casa para discutir la organización de las visitas. Le dijeron que los niños ya estaban dormidos. Al llegar, la habitación estaba completamente oscura y le pidieron que se sentara. Nada en ese ambiente transmitía una amenaza clara. Ella recuerda que le pidieron que cerrara los ojos. Lo siguiente que recuerda es el sonido de una botella golpeando una superficie dura. Luego, un dolor punzante. Cuando le preguntaron por qué no huyó, simplemente respondió: no podía correr. Su cuerpo y mente estaban paralizados. No fue una situación de gritar y escapar. Todo sucedió rápido, con cuidado y en silencio. El relato de Heather encaja perfectamente con los resultados forenses. El uso controlado, sin signos de resistencia y un enfoque calculado. Su declaración también coincide con las pruebas físicas y digitales encontradas previamente, los recibos de las tiendas, videos de vigilancia, datos de rastreo de vehículos y los registros que ella misma recopiló cuidadosamente. Anticipando un ataque así, el psicólogo forense de la Guardia Costera hizo una evaluación independiente, describiendo el incidente como un acto de coerción calculada que causó daño corporal irreversible. No un crimen de ira, sino un crimen basado en control, método y acción. Más tarde, la Fiscalía del Distrito comenzó a redactar los cargos formales. La naturaleza del caso se volvió más grave. Los fiscales están persiguiendo cargos de asesinato en primer grado con uso de sustancias químicas tóxicas, lesiones graves intencionales y discapacidad de un oficial federal. Un cargo adicional porque Heather es miembro activo del ejército
lo que le otorga protección adicional bajo la ley federal. Según los códigos de Virginia 18.2 a 322.1, el uso de sustancias dañinas con intención de causar daño es un delito grave. Los fiscales federales fueron consultados debido a problemas de jurisdicción dual. Heather es una militar en servicio activo y algunas evidencias, incluyendo archivos digitales y compras de químicos, cruzaron las fronteras estatales. Estas cuestiones de jurisdicción no afectan la condición legal de Heather como víctima ni la vía de enjuiciamiento. Aunque su proceso de recuperación se centró en la rehabilitación física, las secuelas permanecen a largo plazo. Heather perdió la vista de forma permanente y tuvo que darse de baja por razones de salud. Sin embargo, su testimonio fue crucial para asegurar la orden de arresto. Esa orden fue emitida el 27 de noviembre. Sin embargo, la detención no ocurrió como se planeó. Cuando las fuerzas del orden llegaron a la residencia temporal del sospechoso en una zona rural de Alaska, a donde se mudó justo después de que Heather fue hospitalizada, encontraron la casa vacía. Apenas 20 minutos después de que intentaran contactarlo, su cuerpo fue hallado en un cobertizo detrás de la casa. Se había suicidado con un disparo autoinfligido. Con su muerte, el caso se cerró. El resultado de la autopsia confirmó que la hora y la causa de la muerte coincidían con la línea de tiempo de la investigación. Los dispositivos personales encontrados en la casa dejaron rastros digitales que coincidían con los metadatos de la actividad de correo BCC de Heather y los registros telefónicos están siendo investigados. No dejó mensajes, no hubo explicación ni disculpas. Aunque el caso se cerró oficialmente con la muerte del sospechoso, el peso emocional persiste. No habrá juicio, no habrá oportunidad de interrogar y no habrá sentencia formal. Legalmente, el caso fue archivado porque el sospechoso murió antes de ser arrestado, lo que permitió a las autoridades marcar el caso como resuelto. Pero para todos los involucrados, esto está lejos de haber terminado. Cuando se publicaron todos los detalles, la cobertura mediática se amplió con titulares que destacaban la naturaleza impactante del crimen. Un ataque químico que dejó a un miembro de la Guardia Costera de ciego de manera permanente. La mayoría de los informes asumieron que la muerte del sospechoso cerraba la historia. Los investigadores no lo ven así. Aunque el crimen fue resuelto, gran parte del contexto y los motivos siguen sin estar claros. Por eso, tanto Kais como la policía de Richmond realizaron una revisión interna para evaluar cómo manejaron el caso. El objetivo no era buscar culpables, sino identificar puntos ciegos, informes omitidos, preocupaciones no expresadas y señales de alerta no relacionadas con el crimen que podrían haber anticipado lo que iba a suceder. El expediente militar de Heather fue revisado para buscar cualquier indicio previo. El aislamiento creciente, cambios en sus hábitos de comunicación y su mudanza a otro lugar. Ninguna de estas alertas fue activada en ese momento. Los servicios de apoyo a víctimas militares solo registraron una interacción formal con ella antes del ataque, una investigación sobre la custodia tras un divorcio. Ese contacto único no fue suficiente para impulsar medidas de protección. Heather nunca presentó una denuncia formal ni reportó ningún abuso. Mientras ella se recuperaba, sus hijos fueron puestos en cuidado temporal bajo la supervisión tanto de servicios familiares militares como de protección infantil. Nunca hubo una batalla por la custodia. Tras presentar las acusaciones, el padre biológico perdería todos sus derechos legales. Sin embargo, la evaluación psicológica del hijo mayor despertó preocupaciones. En entrevistas forenses, el niño mencionaba repetidamente ideas como cambiar las reglas, que la madre no podía salir de noche y que el padre le ordenaba no hablar con nadie. Aunque no son signos directos de abuso o aislamiento, encajan con patrones de comportamiento que expertos en PTSD han reconocido. La ley de protección infantil requiere que estas notas se mantengan en secreto, pero internamente ayudaron a que Heather recuperara la custodia total de sus hijos. Públicamente, el ejército mantuvo casi silencio. La Guardia Costera emitió un breve comunicado confirmando que Heather
Ya no está en servicio activo por razones de salud. Tras bambalinas, comenzaron las conversaciones sobre reforzar los métodos de intervención temprana para detectar señales de control coercitivo, incluyendo abuso físico, aislamiento, dependencia y cambios sutiles en el comportamiento. Estos cambios no tendrán efecto de inmediato ni serán aplicados retroactivamente en el caso de Heather. Sin embargo, en el primer trimestre del año siguiente, el caso de ella fue mencionado directamente en una evaluación conjunta del ejército centrada en los protocolos para evaluar amenazas internas. Su expediente incluso se usó como ejemplo didáctico. Legalmente, se discutió si el caso podía continuar sin el acusado, pero finalmente esa opinión fue desestimada. Como nadie fue condenado, no se pudieron presentar cargos completos. No hubo posibilidad de indemnización ni de cumplimiento de sentencia. Aún así, la oficina del fiscal del distrito publicó un resumen público que incluía pruebas forenses verificadas, declaraciones de intención, un informe médico completo sobre las lesiones de Heather, testimonios de testigos y entrevistas adicionales. La oficina forense del estado de Alaska confirmó la causa de muerte del sospechoso. Después de estos acontecimientos, Heather recibió la compensación completa para víctimas, subsidio federal de discapacidad bajo el título 38, y mantuvo los beneficios de la Oficina de Apoyo a Veteranos de la Guardia Costera. Apareció en público por primera vez en un taller para policías, cerrado al público. El taller fue grabado y luego transmitido en redes nacionales de defensa. Sus palabras fueron mesuradas, sin súplicas ni dramatismo. Enfatizó la importancia de conservar registros y explicó cómo aprendió a ver su vida como evidencia mucho antes de que alguien más pensara que eso podría llevar a un caso criminal. También destacó la necesidad de identificar conductas dañinas temprano, en vez de esperar a que haya heridas o moretones visibles como evidencia. Finalmente, subrayó la diferencia entre solo sobrevivir a una prueba y que esa experiencia sea reconocida oficialmente por las instituciones encargadas de protegerte. La sala quedó en silencio mientras ella hablaba y los oficiales tomaban notas. Luego, algunos comenzaron a revisar sus políticas. Unos meses después, Kais distribuyó un resumen claro del caso en un memorando interno. No podemos evitar todos los ataques, pero cuando la víctima ha documentado las amenazas, conservado evidencia y aún así no es protegida, la culpa es del sistema, no solo del criminal. 63 días después del ataque, Heather fue dada de alta oficialmente. Ella recibió jubilación médica con todos los beneficios y el caso fue cerrado. Firmar el acta de exención de responsabilidad fue su último acto vistiendo uniforme, el protocolo estándar para militares heridos que deben terminar su carrera. Sin embargo, ninguna ceremonia puede preparar a nadie para lo que viene después. Fue alojada en una unidad temporal administrada por una organización de apoyo a veteranos. Estos dispositivos incluyen herramientas adaptativas, asistentes de voz digitales, marcadores táctiles y software diseñado para ayudarla a orientarse. Muchos creen que la ceguera significa silencio. En realidad, todo se basa en datos, sonidos, texturas, hábitos, acelerados, recalibrados y reconstruidos. Heather aprendió a analizar sonidos y cambios de temperatura a su alrededor. No la cura, pero le ayuda a entender su entorno. La fisioterapia se centró en la postura y orientación, mientras que la terapia ocupacional se enfocó en habilidades diarias como orientación espacial, cocinar y usar el teléfono. Reconstruir la confianza en su instinto, pasos, tiempo y sensación de seguridad es algo que no se puede enseñar directamente porque esas capacidades se dañaron mucho antes de la lesión. Tuvieron que recrear esas habilidades sin visión. En 2 meses obtuvo un certificado oficial de movilidad que le permitió desplazarse sola en 4 meses. Su coordinadora de caso notó que progresaba más rápido que la mayoría, clasificada bajo un subtipo específico de violencia doméstica. El expediente de Heather Cornelius está archivado en el índice del caso Kais. Este caso se convirtió en parte de 2 reuniones de toda la agencia sobre entrenamiento de detección temprana.
Una versión fue editada en módulos de formación para identificar patrones de control no físico en hogares militares. Sirve solo como guía, no como precedente legal. 3 meses después de ser dada de alta, Heather se unió a un comité de investigación civil para revisar cómo las instituciones respondían a comportamientos coercitivos. Sus aportes fueron prácticos y enfocados, destacando qué expedientes no se compartían, qué señales de alerta se ignoraban y cómo la autonomía puede perderse antes de que alguien se dé cuenta. Ella rechazó entrevistas con los grandes medios de comunicación. Aceptaron participar en discusiones privadas con los primeros respondedores. En estas discusiones, ella enfatizó la importancia de registrar los hechos más que el propio estado de violencia. Heather tiene una frase famosa: "El control es datos. Solo necesitas saber dónde se almacenan". La casa donde ocurrió el ataque se vendió en menos de 6 meses, sin que ningún comprador pidiera información alguna. La caja fuerte digital fue retirada y la habitación fue repintada. Según la ley, no hay obligación de conservar registros de lo que pasó allí. Aprendí que el peligro no siempre es visible, compartió en una entrevista posterior. Se esconde en la rutina y el silencio, sin moretones, y a veces es silencioso. Si reconoces algún detalle en mi historia, no esperes a que sea una emergencia para actuar. Escribe, habla y busca seguridad. Tu intuición no es paranoia, es información, y a veces es lo único que puede salvarte. Hablamos mucho de justicia, pero a veces lo más importante es simplemente sobrevivir. Hay historias que, aun cuando llegan a su fin, dejan una resonancia pesada como una cicatriz en el corazón. Heather Cornelius caminó por la vida con una apariencia de fortaleza, pero la luz frente a ella fue arrebatada en medio del silencio y la crueldad. Se suele pensar que las tragedias nacen de gritos desgarradores, pero a veces solo son una habitación oscura, un roce helado y un silencio que se prolonga hasta volverse insoportable. Este caso nos recuerda que nunca debemos subestimar las señales frágiles de la vida, porque basta con ignorarlas una sola vez para que la oscuridad devore todo el futuro. Y la lección más grande es esta: aprender a escucharnos a nosotros mismos, atrevernos a salir del sometimiento, para que nadie tenga que pagar con sus ojos, su juventud y su vida como lo hizo Heather. El hombre que aparece en esta fotografía es Michael Petch, quien sembró el terror y la angustia en Londres en el año 2005, cuando asesinó con frialdad a Claire Bernal, una joven experta en belleza de tan solo 22 años, justo en la tienda Harvey Nichols donde ambos trabajaban. Antes de eso, Claire había mantenido una breve relación con Michael, pero tras unas pocas citas se dio cuenta de su carácter controlador, celoso e inestable, por lo que decidió ponerle fin. Sin embargo, Michael no aceptó la realidad y convirtió ese vínculo en una obsesión enfermiza. La acosó, la amenazó y la vigiló durante meses. Finalmente, llevó un arma desde Eslovaquia hasta Inglaterra y perpetró un tiroteo en pleno centro comercial de lujo, arrebatándole la vida a Claire ante la mirada atónita de muchas personas. Este fue uno de los casos más estremecedores en el Reino Unido en aquel momento, que dejó al descubierto el peligro de la obsesión amorosa y las graves deficiencias en la protección de las víctimas. Si quieres conocer todos los detalles de esta trágica historia, quédate hasta el final del video. La gente suele tener 2 actitudes muy distintas sobre su cumpleaños. Algunas personas se sienten emocionadas y felices, mientras que otras se sienten deprimidas al pensar que están envejeciendo. Claire Bernal, una experta en belleza de 22 años en Harvey Nichols, sin duda pertenece al segundo grupo. En su 22º cumpleaños, viajó a Florencia, Italia, junto con su madre. Fue un viaje maravilloso que Claire realmente necesitaba para relajarse y recargar energías. Pero solo 2 meses después de este viaje emocionante, ocurrió una tragedia. Claire fue encontrada muerta en el suelo de su lugar de trabajo. Cuando la policía llegó, al principio estaban desconcertados sobre lo que había pasado.
¿Podría ser una amenaza externa? Atacar una tienda concurrida y famosa como Harvey Nichols podría fácilmente causar miedo. Sin embargo, al investigar más a fondo, los investigadores descubrieron que el agresor no estaba atacando al público en general, sino que se centraba específicamente en Claire. El terrible caso de ella surgió de una historia familiar, una historia que hemos escuchado demasiadas veces. A medida que aparecían más detalles, el caso se volvía aún más indignante. Claire Bernal nació en julio de 1983, hija de Patricia, Tricia y Martin Bernal, en Groombridge, Tunbridge Wells, Reino Unido. Estudió en la escuela católica romana St. Gregory en Tunbridge, Gales, antes de continuar en West Kent College, donde ganó un premio nacional BTEC. Desde pequeña, Claire tenía pasión por el maquillaje. Su madre, Tricia, recuerda que Claire podía pasar horas frente al espejo probando cosméticos. Desde niña, Claire mostró claramente su deseo de seguir una carrera en la industria de la belleza. Luego continuó sus estudios en terapia estética en West Kent College y después de graduarse, estaba lista para trabajar como especialista en belleza. Amigos y familia la describen como una persona amable y suave, con una sonrisa cálida, que evitaba conflictos y solo quería hacer del mundo un lugar mejor. Claire era la encarnación tanto de la belleza como de la serenidad. Su naturaleza dulce también la hacía un poco ingenua. Aunque amable y humilde, era tímida y nunca hablaba mal de nadie. La madre de Claire la describe como la persona perfecta, que irradiaba paz y luz, trayendo alegría a quienes la rodeaban. La pasión de Claire por el maquillaje y el cuidado de la piel era tan grande que incluso maquillaba para obras de teatro. Por eso, cuando vio un anuncio para especialistas en belleza en la tienda Harvey Nichols en Knightsbridge, no dudó en postularse. Harvey Nichols, una tienda prestigiosa en Inglaterra, ofrece desde ropa y accesorios de lujo hasta cosméticos de alta gama, todo en un solo lugar. Era exactamente la oportunidad que Claire había soñado. Y por suerte, fue invitada a una entrevista. Claire se preparó muy bien para la entrevista y el equipo de selección pudo ver claramente su pasión y entusiasmo en cada palabra que decía. Poco después, recibió la llamada que había estado esperando. Había conseguido el trabajo. Claire estaba muy feliz. Su amigo, Adam Ward, recuerda que recibió una llamada de Claire, quien estaba muy nerviosa justo después de la entrevista. Ella confesó que tenía mucho miedo y no estaba segura de cómo lo había hecho. Adam la tranquilizó, sabiendo que así era Claire. Siempre daba lo mejor, pero luego tendía a dudar de sí misma. Adam se alegró mucho al saber que Claire había conseguido el trabajo. Después de la entrevista, Claire se mudó a Dulwich, en el sur de Londres, donde compartía un apartamento con 2 compañeras de piso. Para ella, llegar a Londres fue como un sueño hecho realidad. Amaba la vida urbana y disfrutaba cada momento de sus 20 años. Con su trabajo soñado en Harvey Nichols, Claire era admirada por todos a su alrededor. No importaba con quién hablara, todos reconocían que no solo tenía habilidades, sino que también estaba muy apasionada por su trabajo. Claire era tranquila, humilde y profesional, pero siempre se esforzaba por hacer que cada mujer se viera y sintiera hermosa. En julio de 2005, para celebrar el cumpleaños de Claire, su madre Tricia la llevó de viaje 5 días a Florencia, Italia. Las vacaciones fueron maravillosas y Claire valoró cada momento. Rieron hasta llorar, exploraron lugares hermosos, tomaron innumerables fotos y realmente disfrutaron cada instante juntas. Tricia y Claire no solo tenían una relación de madre e hija, eran amigas muy cercanas que siempre se apoyaban mutuamente en todo. Para Tricia, esos 3 días en Florencia parecen como si hubieran sido ayer. Ella sonríe al recordar lo feliz, despreocupada y cómoda que estaba su hija durante ese viaje. Pero solo 2 meses después, su mundo pacífico se hizo añicos. Un acto cruel le arrebató la vida a Claire, dejando a su familia destrozada.
El 13 de septiembre de 2005, Claire esperaba con ansias el fin de su turno en Harvey Nichols. Aunque amaba su trabajo, ese día estaba agotada y solo quería llegar a casa para relajarse. Trabajar todo el día en el mostrador de maquillaje y cuidado de la piel puede ser muy cansado. Y Claire estaba lista para terminar su jornada por la noche. Una compañera llamada Victoria Daniels, que trabajaba unas estaciones más allá, notó que Claire estaba recogiendo su área de trabajo. Cuando Claire levantó la vista, sonrió y dijo: «Ya casi es hora de cerrar». El último recuerdo que Victoria tiene de Claire es esa sonrisa radiante y alegre. Un momento después, Victoria vio a un hombre detrás de Claire. Todo pasó tan rápido que apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo. Ella vio algo negro destellar en la mano del hombre cuando se acercó. De repente, la tienda por departamentos se llenó de fuertes disparos. Victoria y los otros empleados entraron en pánico y salieron corriendo de la tienda. Muchos asumieron de inmediato que se trataba de un ataque premeditado. Los testigos dijeron que escucharon 4 disparos, seguidos por un quinto que rebotó en la pared, y luego un extraño silencio cubrió la tienda. En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar. Lo que encontraron dentro fue espantoso. Había 2 personas tiradas en el suelo frente a la tienda de lujo. Tristemente, una de ellas era Claire Bernal, de 22 años. La otra era un hombre. Aunque al principio la policía no sabía quién era, todo el personal y la gerencia de Harvey Nichols lo reconocieron de inmediato. Era Michael Petch, de 30 años, un guardia de seguridad de la tienda. Un detalle inquietante es que Michael se había apuntado el arma a sí mismo y estaba gravemente herido. Gracias a eso, los investigadores comenzaron rápidamente a reconstruir lo que había ocurrido. Esa noche, Michael se acercó al mostrador, apuntó con el arma a Claire y luego se disparó a sí mismo. Todo el incidente dejó a la policía confundida y atónita, pero su prioridad era informar esta triste noticia a la familia de Claire. Fueron a ver a su madre, Trisha, para darle la trágica noticia de la muerte de su hija. Por supuesto, Trisha estaba devastada y rompió en llanto. Sin embargo, en medio del dolor, intentó hacerle a la policía una pregunta profunda. ¿Fue Michael Petch? No solo los policías en la escena conocían a Michael Petch, también la madre de Claire lo sabía. Ella sospechaba que el hombre que había estado en la vida de Claire ahora la había matado y se había suicidado. Entonces, ¿quién era realmente Michael Petch? ¿Y por qué hizo daño a Claire? Más importante aún, ¿cómo lo conocían? ¿Y por qué tuvo que ir a juicio? La respuesta se remonta a meses de miedo, dolor y tormento emocional que Claire sufrió. Un desafío que comenzó mucho antes de esa noche trágica. Michael y Claire se conocieron por primera vez por casualidad en Harvey Nichols, y eso marcó el inicio de todo. Michael Petch tenía doble nacionalidad, de la República Checa y Eslovaquia. Había servido en el ejército eslovaco, pero fue dado de baja por deserción. Después de dejar el ejército, trabajó como guardia de seguridad en la Embajada de Estados Unidos. Finalmente, se mudó al Reino Unido y se estableció en el norte de Londres. En ese momento, se abrió una vacante de seguridad en la tienda Harvey Nichols en Knightsbridge, donde también trabajaba Claire. Michael, que estaba en proceso de divorcio cuando llegó a Londres, aceptó el trabajo y comenzó a trabajar con ella. Cuando Michael conoció a Claire por primera vez, quedó inmediatamente atraído por ella. Admiraba su carácter tímido y amable, y los dos solían conversar con frecuencia. Para enero de 2005, Michael invitó a Claire a salir, y en 3 semanas, tuvieron 3 citas. Al principio, todo parecía bien. Sin embargo, la madre de Claire, Trisha, no aceptaba a Michael como pareja para su hija. Primero, él era mucho mayor que ella, y ella se sentía incómoda sabiendo que él ya había estado casado. Según la familia de Claire, ella realmente no estaba interesada en Michael, solo disfrutaba de la atención que él le prestaba. Por el contrario, Michael estaba profundamente enamorado. Él constantemente la elogiaba, le decía que era hermosa,
e incluso confesó que la amaba después de solo 3 citas. Aunque Claire se sentía feliz a su lado, sus sentimientos no eran tan profundos como los de él. Rápidamente se dio cuenta de que Michael no era la persona adecuada para Claire. Apenas 3 semanas después de comenzar a salir, empezó a notar señales preocupantes. Michael se volvió posesivo, controlador y excesivamente celoso. Claire le confesó a su madre que Michael quería que ella dedicaba todo su tiempo a él y no le gustaba que ella pasara tiempo con su familia o amigos. Incluso la impedía que ella volviera a casa. Hoy en día, estar obsesionado con alguien es algo común, y a veces un poco de obsesión parece inofensiva en las primeras etapas de una relación. Pero decirle a alguien que no debe ver a sus amigos o familia, o impedir que regrese a su casa, es un comportamiento que cruza límites graves. Claire pronto reconoció estas señales sospechosas, pero jamás imaginó lo mal que podrían empeorar las cosas. Se puede decir que Claire se sentía asfixiada por el comportamiento de Michael. Hubo una vez que él le pidió que lo recogiera en el aeropuerto después de volver de Eslovaquia, y luego insistió en quedarse en su apartamento, algo que Claire nunca tuvo intención de permitir. Apenas habían salido 3 veces, y ella no podía dejar que alguien a quien casi no conocía y que tenía conductas controladoras se quedara en su apartamento. Claire llevó a Michael a la estación de tren y le dijo directamente que todo había terminado y que no quería volver a verlo. Pero Michael no pudo aceptar eso. En lugar de respetar su decisión, se quedó fuera del apartamento de ella durante 2 horas esperando a que saliera. Cuando eso no funcionó, la llamaba constantemente, le gritaba, la insultaba y le exigía que hablara con él. Solo se fue cuando una vecina de Claire le dijo firmemente que ella no quería verlo más. Esto dejó a Claire muy preocupada, y que Michael supiera dónde vivía la hacía sentirse aún más insegura. Claire pensó que Michael se rendiría después de esa noche, pero se equivocó. Al día siguiente, comenzó a seguirla al trabajo y a casa, con una gran flor en la mano, suplicándole que lo aceptara de nuevo. Él incluso volvió a proponerle matrimonio, pero Claire lo rechazó firmemente. Desafortunadamente, esto fue solo el comienzo de una espiral descendente. Las llamadas, mensajes y mensajes de voz constantes de Michael comenzaron a llenar el teléfono de Claire. Sorprendentemente, él la llamaba casi 50 veces al día. Sus mensajes obsesivos y delirantes se volvieron cada vez más preocupantes con el tiempo. Algunos de los mensajes decían: "Nacimos para estar juntos", mientras que otros decían: "La próxima semana es nuestro aniversario de bodas. ¿Qué deberíamos hacer con ese dinero?". Su tono se volvió más oscuro, alcanzando su punto máximo con amenazas escalofriantes como: "Nadie te tendrá si no te tengo yo". En este punto, su comportamiento había cruzado la línea y se convirtió en una obsesión peligrosa. Incluso consiguió el nuevo número de teléfono de Claire después de que ella cambiara de número. Este comportamiento típico de acoso la aterrorizaba. El breve periodo en que Claire logró escapar del acoso de Michael terminó en una escalada aterradora. Él prácticamente le impidió trabajar en Harvey Nichols. La observaba constantemente a través de la ventana y los espejos, e incluso intentaba que otros empleados se acercaran a ella en su nombre. Una vez, cuando Claire habló con él, la empujó contra la pared y dijo que la amaba, insistiendo en que ella también lo amaba. Recuerda, este era un hombre con un puesto alto en la tienda. Claire no podía buscar ayuda sin involucrar a la policía cuando le dijo firmemente que no lo amaba. Michael se enfureció y gritó: "Así es, estúpida niña". Después de 2 meses de acoso constante, el miedo y la ansiedad de Claire se volvieron insoportables. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero constantemente miraba hacia atrás, temerosa de lo que Michael pudiera hacer después. La vida de Claire se estaba desmoronando. A menudo llegaba tarde al trabajo y estaba mentalmente agotada. Luego, en marzo de 2005, ocurrió algo realmente aterrador. Mientras caminaba a casa, ella notó que Michael la seguía. Incluso subió al mismo tren que ella, acechando como una sombra oscura y aterradora.
Cuando el tren se detuvo y Claire bajó, él también bajó y finalmente agarró su brazo. Cuando ella amenazó con llamar a la policía, su respuesta fría la dejó paralizada. «Si me denuncias, te mataré», le dijo Michael con una sonrisa torcida. Luego se bajó en la siguiente estación, mirándola fijamente durante todo el trayecto, haciendo el encuentro aún más aterrador. Al llegar a casa, Claire rompió en llanto y le contó a su madre lo que había pasado. Su familia se sentía impotente, sin saber cómo protegerla. Claire temblaba y estaba tan preocupada que casi no pudo dormir más. Michael debería haber dejado a Claire en paz, pero sus acciones la hicieron temer tanto por su seguridad que él incluso tenía miedo de contactar a la policía. Al darse cuenta de que enfrentarse a Michael por sí misma era peligroso, Claire finalmente decidió informar a su empleador. Después de 2 meses soportando el acoso de Michael, ella alertó a la gerencia en Harvey & Nichols. El jefe de seguridad de la tienda, un ex policía, tomó en serio las preocupaciones de Claire. Revisó las grabaciones de vigilancia para monitorear directamente el comportamiento de Michael. Al presenciar los hechos, él y su equipo decidieron trasladar a Michael a otro piso, esperando que este cambio fuera suficiente para detener su acoso hacia Claire. Pero pronto quedó claro que esta medida no bastaba, porque Michael sabía dónde vivía Claire y continuó siguiéndola. Finalmente, la gerencia de la tienda lo descubrió y lo despidió. Después, el jefe de seguridad aconsejó a Claire que reportara a Michael a la policía. Al principio, Claire se sintió avergonzada y solo quería que todo terminara, así que dudó si llamaran a la policía o presentar una denuncia formal. Mirando atrás, esa indecisión pudo haber sido un error costoso. Finalmente, Michael fue arrestado. Lo curioso es que todo sucedió en el lugar de trabajo. La policía lo esposó ahí mismo y fue despedido de forma permanente. Lo realmente preocupante fue la forma en que Michael miró a Claire cuando lo metían en la parte trasera del coche policial. Él apuntó con un cuchillo hacia ella como si le echara la culpa por todo lo ocurrido. Sumamente conmocionada, Claire llamó inmediatamente a su madre para contarle lo que acababa de pasar. Claire le dijo a su madre, Trisha, que no quería que Michael tuviera problemas. Solo deseaba que él se detuviera. No llamaría a la policía si él la dejara en paz. Es desgarrador darse cuenta de que incluso después de todo, Claire aún se preocupaba por lo mejor para Michael. Aunque lamentablemente, él no sentía lo mismo. Aunque tenía permiso para denunciarlo, Claire seguía sintiéndose culpable. Es difícil creer que ella intentaba resolver todo con bondad y paz. Así es ella. Sin duda, Claire es una joven realmente admirable. En la comisaría, Michael fue interrogado y se atrevió a mentirle a Claire. Insistió en que él quería poner fin a todo con ella, pero ella no quería alejarse de él. Finalmente, Claire le mintió. Y como la policía carecía de pruebas concretas, lo dejaron libre. Ordenaron a Michael mantenerse alejado de Claire, sin acercarse a su casa, trabajo, ni siquiera a ella. Pero claramente Michael no tenía intención de cumplir esas órdenes. Solo 2 días después de salir, lo vieron saludando a Claire frente a su apartamento. Cuando llegó la policía, huyó. Esto volvió a ocurrir después, y esta vez fue detenido por violar las condiciones de su libertad provisional, y nuevamente arrestado. Al ser escoltado, le regaló a Claire una sonrisa escalofriante. Michael tuvo que pasar 8 días en la cárcel de Belmarsh esperando juicio, pero luego fue liberado y puesto nuevamente en libertad condicional, a la espera de su sentencia. Se suponía que debía presentarse en la corte el 21 de septiembre, bajo la condición de no llamar ni visitar a Claire en su casa o trabajo. Curiosamente, la policía parecía esperar que cumpliera, aunque estaba claro que Michael haría cualquier cosa para amenazar a Claire otra vez. Es difícil entender por qué quedó en libertad condicional, considerando que esta mujer claramente estaba en peligro. Solo hay 2 explicaciones para esto. O Claire fue demasiado amable y suave para informar completamente el nivel de acoso a la policía,
o los oficiales encargados del caso de Michael simplemente fueron incompetentes. Sin embargo, esta vez, tras salir de prisión, Michael no continuó acosando a Claire. En cambio, se fue a otro lugar. Planeaba visitar a su familia en Eslovaquia, pero no fue solo para verlos. Fue para aprender a usar un arma de fuego. Por ese tiempo, Claire y Trisha disfrutaban un viaje a Florencia. No sabían que sería su última vacación juntas porque Michael planeaba algo terrible. De alguna manera, él logró traer un arma desde Eslovaquia hacia Inglaterra. Cómo compró el arma en Eslovaquia y la sacó sin ser atrapado sigue siendo un misterio. El juicio del 31 de agosto transcurrió sin problemas. Aunque Claire estaba nerviosa por enfrentar a Michael otra vez, se preparó para testificar. Sin embargo, pronto recibió una llamada del juez informando que Michael había confesado. Por lo tanto, el juicio fue cancelado. Michael siguió libre hasta el 21 de septiembre, cuando se esperaba que fuera sentenciado. Aunque esta noticia le dio a Claire un poco de alivio, el hecho de que él siguiera libre hasta ese momento la tenía muy preocupada. Ella no sabía que Michael aún no había terminado con ella. Eso la tenía muy preocupada. Ella no sabía que Michael aún no había terminado con ella. Durante casi 12 días, Michael no molestó a Claire, y finalmente ella se sintió feliz y libre, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero durante casi 12 días, Michael no molestó a Claire, y finalmente ella se sintió feliz y libre, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero llegó el 13 de septiembre, el día en que todo se volvió trágico. Michael ya no solo acechaba a Claire, él estaba esperando el momento perfecto para actuar, decidido a no dejar que Claire escapara y asegurándose de que nadie más la tuviera. Michael, supuestamente armado y bajo la influencia de drogas, habría irrumpido por la parte trasera de Harvey y Nichols. La puerta estaba abierta, y él se acercó silenciosamente a Claire en el mostrador de belleza, completamente desprevenida. Luego, Michael apuntó con un arma a Claire y disparó 4 veces, matándola en el acto. Después, él se apuntó a sí mismo y se disparó una vez, suicidándose. Muchos empleados presenciaron este ataque horrendo, una experiencia que dejó cicatrices emocionales profundas durante muchos años. Michael Peck, un hombre con trastornos mentales y obsesivo, no pudo aceptar el rechazo de Claire y la torturó con su propia vida. El shock y el miedo tras la violencia y el suicidio de él dejaron a todos atónitos. Como Michael se quitó la vida, no habrá consecuencias legales por el brutal e insensato crimen que arrebató trágicamente la vida de Claire. Pero, ¿es este el final que todos esperaban? Muchos dudan de eso. El acecho a menudo se subestima o se ignora. Demasiadas víctimas pierden la confianza en las fuerzas del orden porque, como en el caso de Claire, las autoridades solo actúan cuando la situación ya está fuera de control. A pesar de todos sus esfuerzos, Claire hizo todo lo posible para escapar de esta pesadilla. Ella intentó razonar con Michael y cuando no pudo, lo denunció a las autoridades. Sin embargo, él fue liberado varias veces. La fianza, sujeta a condiciones insignificantes que rara vez se cumplen. Sus amenazas se convirtieron en una realidad trágica y una vida inocente fue arrebatada. El asesino escapó completamente de la justicia, dejando a la familia de Claire sin nada, sin cierre, sin paz y sin respuestas. Semanas después, se celebró el funeral de Claire, y sus afligidos padres tuvieron que llevar a su amada hija, llena de vida, a su descanso final. Muchos amigos y familiares se reunieron para rendir homenaje y lamentar el brillante futuro que Claire nunca vivirá, arrebatado todo por una persona. Más doloroso aún fue que la muerte trágica de Claire separó a sus padres. Martin, el padre de Claire y ex esposo de Trisha, acusó a Trisha de minimizar la violencia que Claire sufrió durante la prolongada investigación. Claire vivió con Martin en sus últimos días. También culpó a la policía por graves fallos en la investigación, incluyendo que Claire nunca fue evaluada oficialmente como un riesgo. Martin también reveló que Claire no le confió lo del acecho porque Trisha minimizó la gravedad del asunto.
y solo supo toda la verdad cuando la situación ya no tenía remedio. Cuando Trisha testificó, se derrumbó. Lloró desconsoladamente, admitiendo que se equivocó al creer que la policía tenía todo bajo control. Dijo: «Soy muy cercana a mi hija y haría cualquier cosa por ella. Confiaba en que la policía la mantendría segura. Me equivoqué y ahora tengo que vivir con eso. Es desgarrador ver a dos padres sufriendo un dolor así. Honestamente, ninguno de ellos tiene culpa, pero el dolor puede manifestarse de formas complejas y dolorosas, como tristemente se ve aquí. Aunque sus acciones son comprensibles, eso no significa que estén en lo correcto». Tras la muerte de Claire, Trisha se convirtió en defensora de leyes más estrictas contra el acecho, enfatizando que el acecho es un crimen grave y peligroso que debe ser tratado como tal. Se creó el Centro de Justicia Familiar, después de que Trisha colaborara con varias familias afectadas por el acecho. El centro se convirtió en un refugio seguro para personas acosadas o maltratadas, donde todos los casos como ese se consideran de alto riesgo. Junto con otras familias que tenían víctimas de acecho, Trisha apareció en múltiples plataformas mediáticas para promover una ley más estricta. En 2012, seguir a alguien sin su consentimiento se consideró oficialmente un delito. Pero, ¿realmente esto ha detenido que el acoso y los crímenes relacionados empeoren? Para nada. Incluso con los esfuerzos increíbles de Trisha, la policía suele no darle importancia al acoso, al menos hasta que ocurre algo trágico. La cruda realidad es que los depredadores como Michael no se rinden y no tienen miedo. Persiguen a sus víctimas hasta que el miedo y la duda ahogan sus vidas. Tristemente, muchas personas sufren en silencio siendo víctimas de acoso, un delito grave y profundamente dañino. Muchas víctimas guardan silencio porque temen que la policía no les crea. Peor aún, a menudo les dicen: «No podemos hacer nada». Eso tiene que cambiar. Nadie debería vivir con miedo constante o preocupación solo por negarse a cumplir con las demandas de alguien. Cuando se trata de acoso, es sorprendente que la mayoría de las comisarías no actúen eficazmente. Entiendo que si alguien técnicamente no rompe la ley, no pueden arrestarlo, pero hay pasos que se pueden tomar. Si sabes que te están siguiendo, incluso una pequeña señal de miedo o precaución puede marcar la diferencia. Es desgarrador que la familia de Claire haya tenido que pasar por todo esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Michael se suicidó? ¿Podría dejar a Claire sola y hacer eso? No estuvo satisfecho hasta destruir todo lo que Claire y su familia valoraban. Se lo llevó todo. Hay historias que dejan una herida que nunca termina de cerrar, como la muerte de Claire Bernal, una joven con una sonrisa dulce, que alguna vez creyó que con vivir con bondad, todo estaría bien. Sin embargo, su generosidad fue respondida con una obsesión ciega, y el destino puso fin a su vida a los 22 años, la edad en la que debería haber seguido escribiendo con pasión su sueño de embellecer el mundo. Este caso nos recuerda que, a veces, la tragedia no surge de grandes acontecimientos, sino del silencio prolongado, de las amenazas ignoradas, de la ingenua confianza en que alguien puede cambiar. La vida es tan frágil como un hilo de seda. Basta un instante de descuido para que se quiebre para siempre. Por eso, la mayor lección es aprender a protegerse, atreverse a alzar la voz y a cortar de raíz lo que es dañino, para que nadie más tenga que pagar con su juventud y su futuro, como le ocurrió a Claire.